¿Qué tal, hermanos? Un saludo. Dios les bendiga. Bueno, quiero dedicar este live para hablar un poco acerca de la despenalización del aborto que hizo Estados Unidos desde el año 1973 y cómo el día de ayer se ha filtrado un documento, un borrador de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos donde se penalizaría el aborto y donde más bien se quitaría o se aboliría el derecho a abortar. Y estamos viviendo en un tiempo bastante complejo en el que la ideología de género, toda esta corriente se está metiendo en las escuelas, en la televisión, Netflix, Disney, las últimas noticias han mostrado todo eso. Pero bueno, no todo es malo, no todo es catástrofe y desgracia. Y podemos ver esta buena noticia. Ojo, esto no es una aprobación como tal, esto no se ha planteado, esto es simplemente un borrador que se filtró el día de ayer. Se dice que lo más probable, debido a que esto es algo muy serio y los documentos en la Corte Suprema tienen un protocolo legal en el que se evita que esto tenga contacto con la prensa, que esto salga a la luz para cuidar toda esta, la identidad, no la identidad, pero sí para cuidar el proceso, ¿no? Que se lleve a cabo de la forma más seria posible y sin la presión de los medios de comunicación en todo esto. Debemos comprender de que lo más probable es que uno de los jueces progres, uno de los jueces de izquierda, sean los que hayan filtrado esta información. Debemos entender de que la Corte Suprema tiene 6 jueces conservadores y 3 jueces de izquierda del lado político del actual gobierno. Así que los 6 jueces conservadores, que fueron, 3 de ellos fueron nominados por el expresidente Donald Trump, y podemos observar también el legado del expresidente en este caso con respecto a la Corte Suprema y el aborto. Podemos comprender de que tiene la mayoría y que esto fue un borrador que tiene fecha de febrero de este año. Así que en junio, posiblemente, algunos diarios hablan de julio, posiblemente en junio o julio de este año, esto se lleve a votación y donde se lleve a cabo esta elección en la que el aborto, con el favor de Dios, podría ser penalizado y podría ser abolido ese derecho, que es entre comillas un derecho pintado o expuesto así mediáticamente, pero en sí esto es una matanza y esto más bien alimenta, esto más bien anima a los violadores, a los abusadores, porque simplemente esta es la salida que se plantea y no penas duras, castigos duros para los violadores, para los que abusan de niñas o de mujeres, con el fin de que los abusos cesen. El aborto no hace que los abusos cesen, el aborto no promueve la justicia absoluta, no promueve una salida a largo plazo, porque al fin y al cabo la mujer seguirá estando expuesta a su abusador. Ella va a abortar y va a abusar de ella, ella va a abortar y van a abusar de ella, y al fin y al cabo el abusador, el violador, va a estar inmune ante la justicia, no va a tener que pagar por sus acciones por haber abusado de las mujeres, de sus víctimas, de las mujeres. Pero vayamos un poco al contexto de los Estados Unidos. Debemos comprender de que desde el año 1973 esto se legalizó el aborto, y cómo a lo largo de los años se han asesinado millones de niños, y esto ha sido una catástrofe totalmente. Y a raíz de ese año, en 1973, esto sirvió para que en muchos países se desprendiera toda esta corriente, se desprendiera y más bien se animara o se empujara esta agenda globalista que ha invadido Latinoamérica, que ha llegado a Europa. Bueno, obviamente en Europa tiene muchos años, antes que en Latinoamérica, en la mayoría de los casos, o en casos generales. Pero podemos observar de que si esto se da, con el favor de Dios, en febrero, o sea, es decir, el borrador es de febrero y se da en junio la votación y se penaliza el aborto, se corta ese derecho y más bien se apuesta por la vida, o se cuida la vida desde la concepción. Esto será algo de verdad bastante positivo, bastante bueno para los demás países y bastante necesario. Digamos, será algo apoteósico, algo que no tendrá precedente desde hace muchos años, y algo que te permitirá impulsar una situación, una agenda contraria a lo que estamos viendo hoy día. Así que
de verdad esto es una buena noticia. Y el otro lado de la cara, o la otra cara de la moneda, por desgracia, va a ser el acoso que van a recibir estos jueces. Pudimos observar en el caso de Kyle Rittenhouse, si lo pueden buscar, este chico que se defendió, no voy a dar muchos detalles, no, pero pueden buscarlo en YouTube. Y muchos dicen, no, que este muchacho es un supremacista, que él le quitó la vida a personas de color, y cuando los que lo intentaron asesinar a él literalmente, o los que le intentaron quitar su capacidad de defenderse, para luego usar esa capacidad de defenderse en su contra, eran blancos, eran personas de color. Así que toda esta guerra mediática se va a encender, o ya está encendida. Ya hay todas estas personas del movimiento pro aborto enfrente de la sede de la Corte Suprema, han tenido que llevar la seguridad para contrarrestar todo esto. Y podemos observar o ver a lo largo de todos estos casos en los que la guerra mediática ha sucedido, donde los medios han estado involucrados, en el que han querido presionar a los jueces para que hagan lo que ellos quieren hacer, para que los jueces y las autoridades hagan lo que la agenda o lo que la corriente quiere, presionándolos hasta amenazar a su familia, amenazar a sus hijos, diciendo que ellos saben las escuelas donde ellos van, diciendo que les va a pasar esto, aquello. Toda esta situación ha servido para mostrarnos lo que puede pasar en un futuro con este tema del aborto, que es aún más complejo, que tiene muchos años a lo largo de la historia de los Estados Unidos y a lo largo de la historia del mundo, y cómo esto ha influido sobre la política mundial. Y por desgracia esto va a ser una guerra. Y va a ser una guerra que si se llega a aprobar la penalización del aborto, se va a dar a partir de junio, lo más probable es junio, julio. Ojalá que esto se dé, que los jueces no tengan temor. Y volviendo al caso de Kyle Rittenhouse, se señalaba al juez de haber sido un supremacista, de haber sido un racista, de ser injusto. Pero uno observa los videos y animo de verdad a buscar este caso, el caso de Kyle Rittenhouse. Y es complejo decir que esto no fue defensa propia. Obviamente fue defensa propia. Claro está, es una situación en la que este chico fue a apoyar para que se mantuviera el orden público con una horda de personas que se les pegaron atrás, el muchacho corriendo como loco, a él se le pegan atrás y el muchacho literalmente tiene la capacidad de defenderse y la usa como toda persona sensata. Uno no puede pretender o exigirle al muchacho de que, mira, no, tienes que pararte y dialogar con esas personas, tienes que detenerte, ir a hablar con ellos, no, porque era una horda. Esto era una situación en la que la gente no estaba pensando, simplemente era la acción de violentar su integridad física, de acabar con él lo más probable y de quitarle su capacidad para luego usarla en su contra. Así que este caso pudimos observar que sucedió hace unos 4 o 5 meses, que fue bastante complejo. Se atacaron, su familia fue atacada, los medios de comunicación literalmente lo increparon, le dijeron que era esto, que era aquello, que era un racista, cuando volvemos a decirle que era el caso es de personas blancas de Antifa que hacían todos estos destrozos y le intentaron más bien agredir a él. Ahora, saliendo de ese tema y volviendo al tema del aborto, debemos comprender, observar y también orar por todos estos jueces para que en un futuro esta situación no les afecte a tal punto que los lleve a retractarse, que los lleve a retroceder con respecto a esta decisión. Y es bastante sorprendente que toda esta buena noticia se dé en un gobierno progresista, un gobierno totalmente contrario a lo que ha dejado el expresidente en cuanto a la materia jurídica, en cuanto a la presencia de jueces conservadores en la Corte Suprema. También, posterior a esto, lo más probable es que haya una batalla y una guerra legal en todos los estados, en los estados que tienen penalizado y despenalizado el aborto hasta cierto tiempo, hasta las 15 semanas, hasta semanas posteriores. Esto será bastante complejo y lo que se viene será bastante difícil quizás de digerir para las personas que están allá, que están metidas como tal en ese medio, que están allí luchando por la causa, por la vida, por preservar la vida de la concepción, y esto es más complejo de lo que nosotros podemos percibir, que estamos aquí de lejos. Obviamente apoyamos esa causa, obviamente estamos a favor del cuidado de la vida de la concepción y a favor de que se coloquen penas duras en contra de los violadores y de los abusadores, lo cual no ofrece, esa solución no la ofrece el progresismo
ni lo ofrece la izquierda, porque el aborto es un negocio. Entonces podemos darnos cuenta de que a lo largo de los años en Estados Unidos esto ha sido un negocio, esa ha sido la tendencia, esa ha sido la agenda que se ha promulgado y pocos presidentes se habían atrevido a tocar este tema o a abordar este tema de la forma seria que lo hizo el expresidente. No estoy diciendo que todo lo que hizo estuvo bien. Pienso que de cierta forma hubo unos errores bastante puntuales con respecto a los casos de las políticas exteriores. No porque se haya invadido ningún país, porque ningún país se invadió durante la gestión del expresidente, sino en el aspecto de confianza, de colocar gente a cargo allí que fuera de confianza al mandatario. Así que podemos observar de que este es el legado de la situación de la situación en Estados Unidos. Este es el legado que ha dejado el presidente. No quiero dedicar este video para halagos o para hablar centralmente de la política de algunos mandatarios, pero sí debemos entender esto en el ámbito jurídico y en el ámbito político, lo cual terminará influyendo en la parte social, en nuestra sociedad, en nuestra familia y en cómo se va a ver esto a nivel mundial y cómo esto más bien animará a los distintos países a seguir esa misma línea y apoyar la vida desde la concepción, apoyar el cuidado de los bebés desde la concepción y evitar toda esta corriente que se está dando. Debemos entender de que el aborto, en la mayoría de los casos, he observado varios casos en los países, no voy a decir siempre, pero sí en la mayoría de los casos está algo impuesto. En Colombia, que recientemente se legalizó hasta los 6 meses, algo que es bastante cruel porque un niño de 4, 5 y 6 meses está formado y siente el dolor, siente lo que le pasa, siente todos estos detalles que no quiero darlos, pero siente como lo asesinan poco a poco cuando se practica un aborto a ese tiempo. Y esto fue impuesto en Colombia. Esto no fue votado. Cuando se aprobó el aborto nunca hubo una consulta popular que se dijera, bueno, ustedes quieren esto, la población quiere el aborto, la población no quiere el aborto, se penaliza, se despenaliza. Nunca hubo una consulta, simplemente fue impuesto. Y es bastante curioso que los que impusieron eso, esta corriente, este derecho al aborto, fueron la mayoría hombres, porque los que estuvieron en contra fueron 2 mujeres y un hombre, y los que estuvieron a favor del aborto, a favor de legalizar el aborto en Colombia, fueron 3 hombres y una mujer. Así que detrás de la agenda abortista hay machistas, hay hombres que lo que hacen es darle facilidad a los violadores, a los machistas y a la gente que no quiere hacerse cargo de su vida promiscua, que como resultado tiene hijos, deja a un niño aquí, un niño allá, un embarazo, y no se hace cargo, no son responsables. Así que el aborto simplemente es una salida fácil, es una salida mediocre y una salida poco honrada y poco seria a los problemas sociales que hay. Ahora bien, debemos comprender que también hay casos de niñas que son violadas, hay casos de abuso, hay casos de delitos, pero estos son menores. La mayoría de los abortos son practicados por personas que no fueron abusadas, que no fueron violadas. Son practicados por personas que han vivido una vida de desorden o que viven de acuerdo a cómo les parece y que simplemente utilizan esto para salir del paso, para, bueno, no tener que hacerse cargo de un niño con diferentes excusas. Tengo ya una carrera, el niño me va a retrasar, no tengo tiempo, no estoy preparado para ser madre. Y ese es el detalle, que no estás preparada para ser madre, sino que ya la mujer es madre, biológicamente es madre. Entonces es bastante complejo y podemos ver que esto ha influido a nivel mundial en todos los países, no a nivel mundial, refiriendo a todo el mundo, porque entendemos las políticas de los países, que es bastante complejo eh, lo radical que son los países del Medio Oriente y cómo toda esta situación y toda esta corriente feminista no ha podido calar allá. De hecho, el Mundial de Qatar 2022 van a tener algunas restricciones con las banderas del LGBT y las van a prohibir y todo esto, y va a ser bastante curioso observar toda esa situación y cómo algunos irrespeten esas normas de ese país, porque eso es otra cosa, que la corriente y las personas de cierto lado se creen omnipotentes y creen que todos tienen que aceptar lo que ellos piensan, y si no aceptan lo que ellos piensan como ellos se autoperciben, entonces son estos, son fóbicos aquí, son fóbicos allá, y simplemente se creen omnipotentes y creen que pueden hacer lo que quieran, donde quieran y como quieran. Y si hay un país que tiene sus leyes, que no está ofreciendo
quitarle la vida a nadie si levanta tal o cual bandera. Simplemente está diciendo, mira, durante este tiempo, absténganse porque estas son nuestras normas. Durante este tiempo, absténganse de esto porque estas son nuestras normas. Entonces va a ser bastante curioso observar a más de uno que irrespete eso y que tiente a las autoridades. No, ojalá que esto no se dé, ojalá me esté equivocando, pero pienso que es posible y algo bastante probable. Ahora, para culminar con el tema del aborto, esto de verdad es una noticia impactante y una noticia que más bien nos llena de ánimo y de aliento en medio de una situación país de Estados Unidos y de Latinoamérica y del resto del mundo, Europa, en la que toda esta agenda se está impulsando con fuerza. Pudimos observar las cosas en Netflix, como la gente se está cansando. Disney está perdiendo sus acciones y todo eso porque son consecuencias. Y literalmente pienso que la mayoría, estamos ante mayorías silenciosas y minorías bulliciosas. Algo en esta diatriba, ¿no? Minorías que hacen ruido, minorías que tienen los medios, minorías que tienen el apoyo de las redes sociales, a excepción de Twitter que está en veremos porque tenemos que observar lo que va a pasar. No podemos cantar victoria antes de tiempo cuando Elon Musk también ha tenido por allí sus casos, ¿no? De transhumanismo, de otras situaciones allí en las que pareciera que no fuera un conservador como tal, lo cual debemos esperar porque no sabemos si el hombre simplemente está a favor de la libertad de expresión hasta cierto punto, hasta donde le convenga. Pero podemos estar claros de que tiene dinero y de que no debería corromperse, no debería aceptar algún soborno, alguna política que impulse la inclinación que ya tenía la plataforma porque el hombre no tiene necesidad, no debería. Pero volviendo al tema de Twitter y toda esta situación, estamos viviendo más bien un resurgir del conservadurismo, un resurgir de los valores y principios parecidos o los más cercanos a la Biblia, los valores y principios lo más bíblico posible, de respeto a la libertad de expresión, de respeto a la vida, de respeto a la propiedad privada, de respeto al libre pensamiento de cada quien sin imponer al otro las normas. Y esa es la diferencia entre el cristianismo y el progresismo. El cristianismo no se le impone a nadie. Nadie se lo obliga a ser cristiano, nadie se lo obliga a leer la Biblia, nadie se lo obliga a creer o a hacer una profesión de fe, pero el progresismo sí obliga a que nuestros hijos tengan que escuchar toda esa cantaleta y toda esa ideología y todo ese adoctrinamiento. Los medios quieren imponer toda esa agenda. El Internet, Facebook censura, hasta los momentos Twitter todavía censura. Obviamente ya eso ha disminuido aparentemente, pero hay que esperar el tiempo más adelante. Y podemos observar toda esta imposición, pero gracias a Dios noticias como esta nos llenan bastante de ánimo y son un resurgir, ¿no? Quizás una bocanada de aire o de un respiro para que todo esto se vaya disminuyendo, toda la corriente se vaya disminuyendo y más bien de paso a lo que la sociedad en verdad quiere y prefiere, porque me atrevo a decir que la mayoría no está a favor del aborto, la mayoría no quiere que adoctrinen a sus hijos de acuerdo a manipularle la mente cuando un niño no tiene en esa edad la claridad suficiente en su conciencia para asimilarse como una persona de género distinto a la biología con la que nació. Todo esto es una manipulación. Entonces podemos darnos cuenta que esto no está apoyado por las mayorías, esto es una cuestión de imposición, esto se anima a través de minorías bulliciosas que opacan a las mayorías silenciosas que se quedan en silencio y callados por muchas razones, sea por miedo, sea por no querer ser censurado, sea por no querer ser acosado, sea por no sonar mal o por evitar cualquier debate. Entonces, más bien aprovechemos esta situación para orar por esos jueces, para que ellos no sientan temor, para que sigan adelante con todo esto, para que todos se pongan de acuerdo y la mayoría, es decir, están 6-3, 6 conservadores, 3 progresistas, para que la mayoría de los conservadores se arme de valor y rompa con todo esto y más bien de aquí en adelante se encamine la situación a mejor y a preservar la vida desde la concepción y quién sabe si en 2024 haya algún cambio, ¿no? A raíz de la situación económica, de la inflación, del problema de la gasolina que ha llevado
el actual gobierno de los Estados Unidos de una forma desastrosa, así como las políticas extranjeras, con la situación de Afganistán. Todo esto ha sido bastante vergonzoso y complejo. Pero bueno, esperemos con el favor del Señor que la situación mejore. Como les digo, oremos por nuestros países para que esta agenda y todo el aborto, la eutanasia, la ideología de género, no se imponga como se ha impuesto en otros lugares, y para que más bien preservemos nuestra sociedad, preservemos la familia con los valores bíblicos, con los valores que el Señor ha dejado en su palabra, con el respeto al hombre como hombre y con el respeto a la mujer como mujer, con la dignidad que la Biblia expresa hacia el hombre, así como la dignidad que la Biblia expresa hacia la mujer, la fidelidad conyugal. Hace poco estuvimos hablando acerca de esto en la iglesia, como ninguna religión, ninguna cosmovisión, ninguna forma de ver el mundo, ninguna creencia le exige al hombre la fidelidad conyugal absoluta como lo hace la Biblia. Nadie hace eso. Y ninguna religión, ninguna cosmovisión le pide a la mujer que reconozca al hombre como el sacerdote y como el líder del hogar, porque no le dice al hombre que le imponga a la mujer, porque no le dice a la mujer que la mujer se someta a su marido, no que el hombre someta a la mujer, sino que la mujer se someta voluntariamente a su marido, así como Cristo se sometió voluntariamente al Padre y la iglesia se somete voluntariamente a Cristo. Así es el orden. Y no, aquí no hay falta de respeto, aquí no hay carencia de dignidad, sino más bien valor y amor los unos por los otros. Y pudimos también observar Éxodo capítulo 21, capítulo 22, por allí hay un caso en el que el Señor crea leyes en las que dice, bueno, si hay dos hombres peleando y por ahí viene una mujer embarazada y los hombres la golpean y ella pierde su bebé, vas a tener que pagar por la vida que se perdió. Es decir, si el Señor cuida la vida de la concepción en un accidente, en algo que no está premeditado, cuanto más en algo premeditado, en algo que ha sido planificado, en algo que ha sido con alevosía. Entonces, el hecho del pasaje no es decir, oh, bueno, la vida vale tanto, porque en la Biblia dice de que, bueno, las personas y el esposo de la mujer que perdió su bebé, los que causaron la pérdida de este bebé, se van a ir al juez y el juez va a colocar el precio. No es colocar precio a la vida, no es colocar un costo a la vida, sino más bien una cuestión de dignificar con lo que se tiene a la mano la vida que se perdió, porque esa vida vale. Eso es lo que quiere decir Éxodo capítulo 21 o capítulo 22 por allí, no lo recuerdo, se me vino a la mente ahorita, pero eso es la idea. Y el Señor cuida la vida de la concepción, aún en un accidente, cuanto más en situaciones que se llevan a cabo con alevosía y premeditación. Así que, bueno, que el Señor nos ayude. Oremos por los jueces de la Corte Suprema. Quizás hay alguno de ellos que es creyente, quizás hay varios de ellos que son cristianos. Puede ser que sean nuestros hermanos en Cristo o algún hermano en Cristo que esté presente allí. Y así como ellos, oremos por los demás jueces de los distintos países, de nuestras naciones, de Estados Unidos, para que lleven a cabo políticas y sus decisiones se enmarquen en lo que es bueno y es malo definido por la Escritura. Que no sientan miedo, que más bien se les apoye, bien sea por los medios, porque es lo único que podemos hacernos, pero ellos llevarán esa carga y el acoso va a caer sobre ellos, esa intolerancia de los que predican la tolerancia cae muchas veces sobre las personas que piensan distinto. Ese es el detalle. Y bueno, cito de nuevo el caso de Kyle Rittenhouse, cómo esto pasó, cómo el juez fue acosado, cómo personas en la antigua elección que vieron irregularidades se les amenazó a sus hijos, que sabían dónde la escuela donde sus hijos iban, que no hicieran esto, aquello. Así que es bastante complejo. Esta guerra quizás, hablo de guerra, ¿verdad? De batalla, no, hermano quiere conflicto, no es conflicto, sino entender que así es la situación, así se está viviendo en los medios, y así pasa cuando llevas un pensamiento distinto a la corriente, y al fin y al cabo quieren es aplastar y menoscabar a las personas que piensan distinto, y a los que no creemos en toda esta agenda, en toda esta corriente. Así que oremos por estos jueces, oremos por los abogados y las personas que están en eminencia también y que tienen poder judicial y poder legal sobre los países. Y también oremos por los presidentes, por los gobernantes, sea o no de nuestra preferencia, nos guste o no nos guste, oremos por ellos,
para que más bien tengan temor de Dios y no se crean omnipotentes. Eso es lo que pasa con el hombre. Cuando tiene poder se cree omnipotente y cree que puede hacer lo que quiere sin darle cuenta a nadie. Y cuando tiene el apoyo de los medios y todo esto. Así que oremos por ellos, oremos por estos políticos para que no entiendan y tengan los pies sobre la tierra y tengan la mente bien clara de que su poder ha sido entregado por un poder superior, de que ellos no son omnipotentes, de que ellos no son Dios y de que ellos van a tener que entregar cuentas y de que sus acciones van a beneficiar, van a alegrar a su población, o más bien va a ser de desgracia y de llanto y no de llanto quizás literal en algunos casos, pero sí de problemas y de carencia de recursos, ¿verdad? Cuando hacen y llevan políticas a cabo que lo que producen es inflación, lo que producen es pérdida del Producto Interno Bruto, pérdida de empleo, impuestos sobre la gente en cosas que no tienen por qué imponer, en oficinas feministas y movimientos que no tienen por qué estar financiando, pero que al fin y al cabo la gente lo va a tener que financiar, porque ellos lo imponen y porque es un negocio. Y bueno, de eso también sabemos mucho los que vivimos en Venezuela, ¿no? De esto ya conocemos y cómo ese discurso de que, bueno, yo no tengo la culpa es de aquel, la culpa es de este, se parece mucho a Biden, se parece mucho al actual gobierno que le echa la culpa ahora a Putin por todo. La gasolina está cara, Putin es el culpable. Los impuestos están altos, Putin es el culpable. Los servicios aumentaron, Putin es el culpable. Y se parece mucho a Venezuela, ¿verdad? Todos son culpables menos ellos. Entonces es bastante complejo. Esta misma situación la llevó a cabo este líder político de la Alemania de 1930 y tantos, 1940. Es lo mismo, el mismo discurso. Es antiguo. Entonces es complejo, ¿no? Pero bueno, tengamos conciencia. Pensemos antes de votar, como siempre digo. Tengamos conciencia política. Oremos por los que están en eminencia. Oremos por los jueces. Y esperemos, con el favor de Dios, en junio, aparentemente en ese mes será esta votación y sabremos. Amanecerá ahí y veremos, como dice el dicho. Así que un saludo, hermanos, bendiciones. Espero que haya sido de bendición el video y sigamos informándonos acerca del tema. Confiamos en el Señor que más temprano que tarde las cosas cambiarán y cambiarán para bien. Y para concluir, sabemos que la situación de la sociedad va cada vez en detrimento, cada vez en carencia de moral. Pero esto no nos debe justificar a la iglesia para quedarse de brazos cruzados, para decir, bueno, oye, esto está profetizado, aquí no hay nada que hacer. No, aquí somos responsables porque tenemos que ser sal y luz del mundo. Y para eso hay que alzar la voz, por lo menos estar claro de lo que creemos y tener principios. No puedes ser sal y luz si vas con la corriente, o si no piensas, o si no analizas las cosas de acuerdo a lo que la Biblia plantea, con el fin de preservar la vida, con el fin de proteger a la mujer, con penas duras sobre los violadores, que es lo que tiene que ofrecer el gobierno, no aborto, sino penas duras sobre los violadores con el fin de proteger a la mujer y de castigar lo malo. Ese es el propósito del Estado, eso lo dice Romanos, castigar lo malo y exaltar y reconocer al que hace lo bueno. Ese es el propósito del Estado, no definir lo bueno y lo malo y de ahí llevar política, sino castigar lo malo y reconocer lo bueno a la luz de lo que la Escritura dice. Y cuando hacen todo lo contrario, que llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo, es cuando sucede la desgracia, cuando la sociedad se viene abajo y cuando también esto les terminará afectando a la población, como es el caso de los Estados Unidos hoy día. Hoy día. Y muchas veces esto pasa factura en la economía, aunque no lo crean. Así que no es cuestión de ser materialista, sino de entender de que las cosas que están incorrectas terminan trayendo consecuencias, así como traerá consecuencias a los niños y personas que les han lavado el cerebro con toda esta ideología, que al fin y al cabo van a tener que asistir a psicólogos, a psiquiatras, porque todo esto es una situación que desbalancea, que quita el equilibrio, que quita la sensatez de una persona en su mente, cuando la manipulas con todo eso, con todo. Entonces, bueno, hermanos, un saludo y bendiciones.